ahora, después de hablar de la tercera ola, voy a pasar a la cuarta ola de feminismo. La cuarta ola de feminismo empieza después de los años 80, en el siglo XX, hasta la actualidad. En este periodo, el colectivo feminista reivindica la necesidad de la última ola, debido a la continuidad en el maltrato del género, los abusos y las violaciones, las diferencias aún existentes en el mundo laboral, la desigualdad en las asistencias jurídicas, entre otras cuestiones. El movimiento feminista se muestra con más fuerza que nunca y se caracteriza por un activismo intergeneracional muy potente en las redes sociales. Las activistas y la sociedad civil utilizan las tecnologías y las redes sociales para aumentar su visibilidad y rompiendo las fronteras. La diversidad de temáticas y derechos de reclamar hace que el movimiento feminista se diversifique, desde el feminismo descolonial, pasando por el ecofeminismo hasta el ciberfeminismo. Además de continuar con la demanda por una igualdad real de derechos civiles o reclamaciones que parecían que ya se habían conseguido, como el derecho al aborto o la defensa de la libertad sexual, así como el rechazo a las violencias machistas o la perpetuación de los estereotipos. Esto entra a la agenda la feminización de la pobreza, al sexismo en los medios de comunicación, la necesaria socorrida y espacial, la reclamación de los derechos por el colectivo LGTBI, uno de los momentos más destacados y que tuvo más impacto en el nivel internacional fue el movimiento #MeToo, indicado por el Tarana Buque en el año 2006 y que se viralizó en octubre de 2017. Alyssa Milano lo utilizó por las redes sociales para denunciar públicamente las situaciones de agresión y abuso sexual que había sufrido por parte del poderoso productor Harvey Weinstein con el hashtag #MeToo. Después, esta etiqueta se popularizó para denunciar situaciones parecidas en otros sectores y ámbitos a nivel económico, social, político y cultural. En este cuarto punto quiero explicaros el derecho al voto de la mujer, con el feminismo en España. La conquista del voto femenino en España, pese a los esfuerzos de las primeras sufragistas españolas, la concesión del voto femenino en España no puede ser atribuida a la presión de los grupos feministas o sufragistas. La coherencia política de los políticos que se proclaman democráticos obligó a una revisión de las leyes discriminatorias y la concesión del sufragio femenino durante la Segunda República Española, de 1931 a 1936. El proceso, sin embargo, fue bastante complejo y paradójico. Era opinión general, tanto los partidos de izquierda como los de derecha, que la mayoría de las mujeres, fuertemente influenciadas por la Iglesia Católica, eran profundamente conservadoras. Su participación electoral devendría inevitablemente en su fortalecimiento de las fuerzas de derecha. Este planteamiento llevó a que importantes feministas como las socialistas Margarita Necrén, 1898 a 1968, y la radical socialista Victoria Kent, de 1897 a 1987, que habrían sido elegidas diputadas a las Cortes Constituyentes de 1931. Rechazarán la concesión de sufragio femenino. En su opinión, las mujeres todavía no estaban preparadas para asumir el derecho del voto y su ejercicio siempre sería en beneficio de las fuerzas más conservadoras y, por consecuencia, más partidarias de mantener a la mujer en su tradicional situación de subordinación. Clara Campoamor, que después hablaré sobre ella, también diputada y miembro del Partido Radical, asumió una apasionada defensa del derecho de sufragio femenino. Argumentó en las Cortes Constituyentes que los derechos del individuo exigían un tratamiento legal igualitario para hombres y mujeres y que por ello
Los principios democráticos debían garantizar la redacción de una constitución republicana basada en la igualdad y la eliminación de cualquier discriminación de sexo. Al final triunfaron las tesis sufragistas, por 161 votos a favor y 121 en contra. En los votos favorables se entremezclaron diputados de todos los orígenes, movidos por muy distintos objetivos. Votaron si los socialistas, con alguna excepción, por coherencia con sus planteamientos ideológicos, algunos pequeños grupos republicanos y los partidos de derechas. Esto no lo hiciera por convencimiento ideológico, sino llevados por la idea, que posteriormente se demostró errónea, de que el voto femenino sería masivamente conservador, y la Constitución de 1931 supuso un enorme avance en la lucha por los derechos de la mujer. En esta parte, en el punto final, os hablaré de Clara Campoamor, que fue nacida en Madrid el 12 de febrero de 1888. Clara Campoamor tuvo que abrirse paso desde muy pequeña en una sociedad especialmente dura para las mujeres. La muerte de su padre la obligó a empezar a trabajar cuando apenas tenía 10 años. Puede que fuera esa desgracia, no obstante, la que la forzara a buscarse la vida y conseguir un empleo público como profesora de mecanografía con solo 26 años. Fue precisamente en esta época cuando Clara Campoamor, a frecuentar los ambientes intelectuales madrileños, y entró en el contacto con artistas feministas como la sufragista Carmen de Burgos. También empezó a escribir para el diario de conservador, La Tribuna, donde conocería a su futura compañera en las Cortes españolas, Eva Narquet. Todo ello despertó en ella el interés por la política y entró en particular por la situación de la mujer. Empezó a colaborar en diversas asociaciones feministas, dando conferencias y escribiendo para la prensa. Aunque el activismo feminista estaba presente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se trataba mayoritariamente de agrupaciones de carácter profesional y académico. La propia Campoamor, que se había licenciado en Derecho y había sido segunda mujer en ingresar al Colegio de Abogados de Madrid, después de Victoria Kent, participó en la fundación de dos de estas agrupaciones: la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas y el Instituto Internacional de Uniones Intelectuales. En el panorama legislativo, la alternancia de liberales y conservadores en el gobierno impedía la implantación real de medidas prácticas. Fue por ello que Clara Campoamor tomó la decisión de dar el salto a la política con el Partido Radical de Alejandro Lerroux. La influencia de sus compañeros liberales la llevó a entrar también al mundo de la masonería, un hecho en que sería determinante para ella en un futuro próximo. En las elecciones de 1931, que siguieron a la proclamación de la Segunda República, las mujeres pudieron presentarse aunque no votar. Campoamor resultó elegida junto con Victoria Kent, que se presentó por el Partido Radical Socialista. Parecía su mejor oportunidad para llevar a los derechos de la mujer al ámbito legislativo, pero sin embargo sus propios compañeros pronto las empezarían a mirar con mal recepción. La primera lucha para lograr sus objetivos fue la redacción de la nueva Constitución republicana. Las expectativas de Clara eran ambiciosas y contemplaban no solo el voto de las mujeres, sino el divorcio y la igualdad de los hijos e hijas nacidos fuera de matrimonio. Además de la abolición de la prostitución, incluso dentro de los sectores progresistas, había la opinión de que no sería fácil implantar cambios tan profundos en una sociedad muy machista e influenciada por un catolicismo muy conservador. Especialmente en el medio rural, a pesar de ello, logró que se incorporara a la Constitución una gran parte de sus demandas, salvo lo relativo a la prostitución y al sufragio femenino. La batalla por el voto de las mujeres no estaba del todo perdida. Sin embargo, ya que finalmente se debatió en las Cortes a finales de este mismo año, en este momento se evidenciaron los recelos y el tacticismo de los partidos alrededor de sus propuestas.
Más que defender u oponerse a los valores del proyecto, muchos grupos estaban más preocupados del beneficio electoral que podían sacar de ello. A pesar de que el sufragio femenino fue finalmente aprobado, Clara Campoamor no ocultaba su decepción por lo que sentía como una traición de los suyos, el Partido Radical al que se había unido con sus ideales republicanos. Con la excepción de 4 compañeras, su propio grupo le había negado el apoyo por miedo a que las mujeres españolas, según ellos muy influenciadas por la Iglesia, votaran mayoritariamente a los partidos conservadores, parte de los cuales, por ese mismo motivo, votaron a favor. Pero la mayor decepción para Clara, además de la falta de respaldo de su partido, fue la oposición de su antigua compañera Victoria Kent. Aunque ambas compartían ideales, estaban en desacuerdo sobre el camino para aplicarlos. Kent opinaba que antes de legislar había que trabajar mucho en el cambio de mentalidad de la sociedad española, o sus propuestas fracasarían. Su enfrentamiento era un reflejo del miedo que había por la fragilidad de proyectos republicanos. En estos años previos a la insurrección militar, en los que a menudo pesó más en el cálculo interesado de los ideales. Ninguna de las dos renovó su escaño en las elecciones de 1933, aunque Alejandro Lerroux le ofreció a Clara un cargo como directora general de Beneficencia y Asistencia Social. Sin embargo, 2 decepciones más la llevaron a abandonar definitivamente la actividad política: la alianza del Partido Radical con la Confederación Española de Derechos Autónomos, la CEDA, ganadora de las elecciones de 1933, y finalmente la dura represión de la insurrección obrera en Asturias en octubre de 1934. Al estallar la guerra civil, Campoamor se exilió en París, donde permaneció hasta 1955. Trabajando como traductora, sobre ella pesaba el peligro evidente, tras la victoria franquista, de ser republicana, feminista, y lo peor a los ojos del régimen. Masona, por este último motivo, se abría un proceso contra ella, en el que había sido condenada a 12 años de cárcel, de haber regresado a España. Ella murió en 1972, pero a lo largo de su exilio compaginó sus empleos con la escritura de diversas obras sobre el feminismo y, en particular, su experiencia en el ámbito político. En estas se muestra muy crítica con los parlamentarios, especialmente con los republicanos, quienes considera que obstaculizaron la mejor oportunidad que había existido para lograr una mayor igualdad de género. Una oportunidad que el franquismo echó abajo junto con su recuerdo, que solo en años recientes que se ha recuperado a pesar de la gran importancia que tuvo como pionera de los derechos de la mujer en España. Y con esto finalizo el vídeo. Aquí os voy a dejar las biografías de toda la información buscadas y espero que os haya gustado mi explicación sobre el tema y hasta el próximo.